Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, aparte de ese primer golpe, de esa primera impresión, ¿verdad?, de ese primer impacto, va a hacer frente a una serie de tratamientos médicos y a cambios físicos, pero no solo, porque la enfermedad impacta en lo emocional, tanto en el paciente como en su familia, y posiblemente también afecte a lo laboral y por tanto tenga un impacto material. La pandemia por la COVID genera en general en la población incertidumbres, miedos, inseguridades, y esta situación agrava o acentúa la fragilidad emocional y también sanitaria de los pacientes oncológicos. Pero además esta pandemia está conllevando una crisis económica y una crisis laboral, lo que hace que personas con un diagnóstico oncológico, con una enfermedad tumoral, se encuentren en una situación vulnerable, o que haya más pacientes de cáncer que se encuentren en esta situación vulnerable por esa otra crisis, que no es una crisis sanitaria, sino que es una crisis económica o laboral. La atención social, el trabajo social, ha sido desde su origen uno de los pilares y servicios que presta la Asociación Española contra el Cáncer. Javier González es el responsable de programas de atención social de la AEC y él será quien abra este foro con la que es su conferencia magistral. Buenas tardes a todas las personas que estéis asistiendo al 5º Congreso de Pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer de Aragón. Soy Javier González Úbeda y soy responsable de los programas de atención social de la Asociación Española contra el Cáncer. Y quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar con esta ponencia de impacto social del cáncer, construyendo oportunidades. Vamos a hacer un repaso por el impacto del cáncer a nivel biopsicosocial, la importancia de este factor, las necesidades sociales de las personas afectadas de cáncer y sus familias, qué es el trabajo social y qué trabajo social hacemos en la Asociación Española contra el Cáncer, y también veremos los efectos de la pandemia del COVID-19 en cuanto a la crisis sanitaria, económica, y nos centraremos en la crisis social que estamos viviendo. Y por último abordaremos el sistema de protección social de España. Es importante que el cáncer, sabemos todos que tiene un impacto a nivel sanitario, a nivel físico, un impacto a nivel psicológico y también, si no lo saben, hay un impacto a nivel social muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, define salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades. Quería poner esta presentación y definición de salud porque el aspecto tenemos que ver la integralidad del concepto, con lo cual una persona sana es aquella persona que está bien a nivel físico, psicológico y también social. En cuanto a la perspectiva biopsicosocial, tenemos que tener en cuenta que una persona no se divide en tres partes, la parte médica, la parte psicológica y la parte social, sino que ambas, estas tres perspectivas están pasando al mismo tiempo y simultáneas en una persona, con lo cual solamente podemos hablar de una salud integral cuando la persona está sana a nivel biológico, a nivel psicológico y social. Quería presentar unos datos del cáncer en España que son muy significativos porque cada año cerca de 280.000 personas son diagnosticadas de cáncer en España. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán cáncer en España. Fallecen alrededor de 112.000 personas de cáncer todos los años y afecta la enfermedad a 1,5 millones de personas. El cáncer, en un estudio realizado por la Asociación Española contra el Cáncer, cuesta 19.300 millones a la sociedad española, y de esos 19.300 millones, el 45% lo tienen que soportar los pacientes y sus familias. El impacto social del cáncer, ¿qué significa?
Cuando hablamos de impacto social, estamos refiriendo a todas estas áreas que a continuación veremos una por una, al área y al ámbito personal, lógicamente por el diagnóstico de cáncer, al ámbito familiar, al ámbito laboral, al económico, a la vivienda, a las relaciones sociales y al aspecto emocional de la persona y de su familia. A nivel personal, un diagnóstico de cáncer puede quedar limitaciones para la realización de las actividades básicas de la vida diaria de la persona, con lo que conlleva una pérdida de autonomía y la persona tiene un efecto a nivel personal muy importante, porque puede sufrir unos cambios físicos después de haber pasado la enfermedad. A nivel familiar tiene un fuerte impacto también la enfermedad, porque cuando hay un diagnóstico de cáncer, la persona necesita cuidados que generalmente los realizan sus familiares y hay una sobrecarga de la persona que es la cuidadora principal. Esto es muy importante porque implica unos cambios en los roles y en la propia dinámica familiar, lo que tiene que dejar de hacer la persona que cuida al paciente. Antes tenía unas tareas, antes tenía unas responsabilidades que tendrá que dejar de hacer para poder atender a su familiar. Y luego también es muy importante aquellas personas que no cuentan con apoyos familiares, personas que viven solas, que están más aisladas, personas que no tienen un apoyo familiar ni social. Otra de las áreas en que tiene un fuerte impacto el cáncer es el laboral. Una persona cuando está trabajando y es diagnosticada de esta enfermedad, en muchas de las ocasiones tiene que hacer una readaptación o cambio de su puesto de trabajo debido a las secuelas que deja la enfermedad. En cuanto a los despidos, es algo también muy importante porque afecta principalmente a las personas que acompañan al paciente a recibir el tratamiento oncológico, cuando ya han agotado todos los permisos laborales para poder acompañar a su familiar. Las incapacidades temporales que genera el cáncer, que veremos luego a continuación de forma más detallada, y las incapacidades permanentes que también suele generar la enfermedad, conllevando a, en muchos casos, situaciones de discapacidad a las personas. Por último, el rechazo que puede generar la enfermedad por las limitaciones físicas, la discapacidad o la incapacidad en el entorno laboral, en el que hay mucho rechazo por parte de superiores o por compañeros. Vamos a entrar en detalles más relacionados con el empleo, en el que el 90% de los casos de cáncer la baja laboral dura más de 6 meses. La duración media oscila entre 9 y 12 meses de incapacidad temporal. Estamos hablando de incapacidades temporales largas. De todas las personas que padecen cáncer, el 45% de las personas pueden trabajar después de esta incapacidad temporal. Casi la mitad de las personas podrían volver a trabajar. Pero el 30% de las personas supervivientes perderá el trabajo en el proceso del tratamiento por las ausencias en el puesto de trabajo y también el menos del 50% se reincorpora al mercado laboral, no solamente a su puesto de trabajo. Un dato muy potente que hay que tener en cuenta que es 55% de las personas afectadas de cáncer pasarán a una situación de incapacidad permanente. Esto implica el 10% del global de las incapacidades permanentes valoradas y concedidas y reconocidas en España. Dentro de la situación laboral también tenemos que prestar atención especial a los colectivos que se encuentran en una situación de riesgo laboral, que son las personas que se encuentran en una situación de desempleo, que algunas de ellas están sin prestación, no cobran ningún tipo de ingreso económico y otras con prestación. También se encuentran los trabajadores autónomos y las personas que perciben un salario inferior al salario mínimo interprofesional. En total, estamos hablando de que todos los años 28.000 personas se encuentran en una situación de riesgo laboral, con unos ingresos económicos muy reducidos en el caso que los cuentan. El impacto económico que tiene la enfermedad en una persona y en su familia se puede resumir que un diagnóstico de cáncer implica un aumento considerable de los gastos y una reducción importante de los ingresos, debido a las incapacidades temporales y también a todos los gastos que tiene que hacer frente la persona y su familia para aquellos gastos diarios derivados de la enfermedad, como pueden ser tratamientos médicos que no cubren la seguridad social, medicación, transporte, alojamientos,
y si lo llevamos a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, aún es más grave, ya que son personas que no se encuentran en una situación económica estable y tienen que hacer frente a los gastos como cualquier otra persona. A nivel de vivienda, muchas de las ocasiones un diagnóstico implica que hay que hacer y realizar adaptaciones en el hogar para que la persona, el paciente, pueda desarrollar una vida digna. En otras ocasiones es necesario la instalación de ayudas técnicas, como puede ser una grúa, para que la persona también se encuentre en una situación de dignidad. Los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda es otro de los factores muy graves, porque al disminuir los ingresos económicos y al aumentar los gastos, nos estamos encontrando que muchas personas no pueden acceder a una vivienda y tampoco pueden mantener su vivienda habitual. En cuanto a las relaciones sociales de una persona que tiene un diagnóstico de cáncer, pues puede generar situaciones de aislamiento, situaciones de riesgo de exclusión social, debido a que no tiene estas relaciones sociales. La falta de actividades de ocio compartido con personas, que es muy importante, y esto puede llevar a situaciones de estigmatización y rechazo por parte de las relaciones sociales o del entorno de la persona. Por último, y no menos importante, el impacto emocional que tiene el diagnóstico de cáncer en la persona, en la familia y en el entorno. Es muy importante abordar toda esta situación de impacto emocional y todas las mencionadas anteriormente. Hemos visto hasta aquí las necesidades sociales del cáncer, pero tenemos que tener en cuenta que estas necesidades sociales conviven con las necesidades médicas, de tratamiento, las necesidades psicológicas. Hemos visto personales y familiares, laborales, económicas, vivienda, relaciones sociales. Todas ellas son necesidades sociales que llevan a situaciones de desprotección y desigualdad de derechos, de acceso y de ejercicio de derechos a las personas que padecen la enfermedad. Todas estas necesidades las abordamos desde el área de trabajo social de cualquier entidad, en concreto en la Asociación Española contra el Cáncer. Consideramos muy importante desde el trabajo social, al igual que el resto de disciplinas, la importancia de hacer un trabajo interdisciplinar, porque el cáncer, como hemos visto, afecta a toda el área de salud, al impacto emocional y psicología y al área de necesidades sociales. Solamente si abordamos todas las necesidades en cualquiera de estas áreas juntos, podemos lograr la salud de la persona y de la familia. Ahora quería comentar unos principios básicos de trabajo social que es importante que creo que las personas que estáis asistiendo a este congreso conozcáis, ¿no? Desde el trabajo social intervenimos con la persona y con la familia con el principio de dignidad de la persona, de libertad en cuanto a la decisión, la toma de decisiones de su proceso y de igualdad de condiciones respecto a cualquier otra persona. Otro de los valores que trabajamos desde el trabajo social es el respeto, la aceptación y sin juicio hacia la persona a la que estamos atendiendo y apoyando, el reconocimiento de la individualización, que es un sujeto activo y promovemos integralmente a la persona, que tiene la capacidad para decidir cómo quiere que le podemos apoyar e informar, al mismo tiempo promoviendo la igualdad de oportunidades de cualquier persona, la solidaridad y la responsabilidad, tanto profesional como la responsabilidad de la persona que atendemos. El trabajo social que hacemos desde la ECC, nuestra misión es acompañar a la persona, a la familia, en el entorno del proceso de la enfermedad, para contribuir a dar respuesta a todas las necesidades sociales que he comentado anteriormente y que nos reconozcan como una figura de apoyo para poder informar y orientar en los diferentes derechos que tienen como persona, ejerciendo como cualquier otro ciudadano, y prevenir cualquier situación de vulnerabilidad social. Los servicios de trabajo social que ofertamos en la Asociación Española contra el Cáncer son los que estáis viendo en la presentación, que ahora pasaré a describir brevemente, pero creo que es importante poner en valor el trabajo social, la figura del profesional. La mejor herramienta, en mi opinión, que tiene el trabajo social es el propio profesional del trabajo social. Creo que es la mejor ayuda que podemos dar a una persona, a su familia, para acompañar en todo el proceso de la enfermedad.
poder informar y dar de los derechos que tiene y poner a su disposición todos los recursos, tanto públicos como privados, que están en su entorno. En cuanto a los servicios que ofertamos, tenemos ayudas económicas de emergencia. Estas ayudas están destinadas para paliar todas las situaciones de vulnerabilidad económica de las personas que no tienen ingresos económicos o que no pueden pagarse todos los gastos que tiene cualquier familia, como pueden ser los gastos de alojamiento, las mensualidades de alquiler, de hipoteca, los suministros, el acceso a la alimentación básica de cualquier persona, necesidad de transporte. Apoyamos a esas necesidades a través del Servicio de Trabajo Social, bajo una valoración técnica y con los protocolos establecidos de la unidad. También ofertamos servicios de alojamiento para las personas que se necesiten desplazarse a otra provincia para recibir el tratamiento oncológico. Disponemos en todo el territorio nacional de 38 pisos o residencias con un total de 298 plazas de alojamiento para las personas que lo necesiten y su acompañante. También tenemos un servicio de préstamo de productos de apoyo para aquellas personas que necesiten, por ejemplo, una silla de ruedas, una cama articulada, una peluca o cualquier otro tipo de material. En cuanto al servicio de orientación e inserción laboral, también consideramos que es muy importante para aquellas personas o sus familiares que se encuentren en una situación de abordar un proceso de inserción laboral, ya que en las fases de las personas que han superado la enfermedad se están encontrando las dificultades de cómo reincorporarse a este mercado laboral. Desde el Servicio de Atención Social, en colaboración con una entidad, estamos estableciendo protocolos para realizar una inserción laboral de las personas enfermas de cáncer y sus familias. Otro servicio que ponemos a disposición de las personas afectadas de cáncer y las familias es el servicio de asistencia jurídico-laboral, para asesorar en todo lo relacionado con seguridad social, incapacidades, discapacidades y también todo lo relacionado con el mercado laboral, todas las consultas jurídicas que necesiten. Y por último, también establecemos acuerdos de colaboración que consideramos muy importantes para que ofrecer a todas las personas que lo necesiten, como pueden ser prótesis iniciales de mama, pelucas o cualquier otro producto que consideremos que es de ayuda para las personas. En este año 2020 nos ha venido la pandemia de la COVID-19 y esto ha afectado a nivel mundial. Si lo aterrizamos, ¿qué ha implicado esta crisis, esta pandemia? Ha llevado a una crisis sanitaria, en primer lugar, y también en la que nos estamos encontrando, una crisis económica y una crisis social. A nivel sanitario, pues el número de contagios, número de fallecimientos, los hospitales, ¿qué están haciendo los hospitales? Están colapsados, falta personal sanitario, no se atienden patologías que no sean COVID. Eso es algo muy importante a tener en cuenta de cara a las personas afectadas de cáncer. Cómo se están retrasando tratamientos, qué estamos haciendo en cuanto a detectar, ¿no?, y diagnosticar el cáncer. En cuanto a la crisis económica, el confinamiento ha implicado que un cierre de empresas, una bajada de la actividad y una destrucción de empleo muy importante. También nos encontramos en situaciones de ERES y ERTES que también están afectando a gran número de personas. En cuanto a la crisis social en la que nos estamos viendo todos inmersos, la consecuencia de la destrucción de empleo, de los ERTES y de los ERES, es que directamente hay una disminución de ingresos de los hogares. Esta disminución de ingresos, en muchas de las ocasiones, no hay ninguno, porque hay un desempleo y no hay derecho a una prestación. En junio se aprobó el ingreso mínimo vital y esta prestación todavía no ha llegado a la gran mayoría de las personas que lo han solicitado. Estas personas no cuentan con ningún tipo de ingreso económico. Esto hace que nos estamos encontrando con estas personas y familias en esta vulnerabilidad que no pueden mantener, no pueden acceder a necesidades básicas de alimentación. Todos conocemos las colas del hambre que hemos visto durante estos meses. Estamos llegando a situaciones de pobreza y esto es muy importante cuando estamos hablando de una persona y de su familia cuando están en una situación de cáncer. Esto, la consecuencia de toda esta crisis social, es que estamos generando desigualdad social,
desigualdad en cuanto a la accesibilidad y el ejercicio de sus derechos de todas las personas. ¿Cómo podemos abordar esta crisis sanitaria, esta crisis económica y principalmente esta crisis social? La ciudadanía, las ONGs, las empresas, la administración pública. ¿Quién tiene la responsabilidad? Tenemos todos en común que lo formamos las personas. Somos ciudadanos, las ONGs las formamos personas y las administraciones públicas también están formadas por personas. Es muy importante que podamos, desde la ciudadanía, desde este sector, hacer ver, en colaboración con la administración pública, hacer ver que es la necesidad que trabajemos todos juntos. Estamos en una época en la que es muy importante la inversión pública para atender los derechos de la ciudadanía. Hay que ver la inversión pública versus gasto público. Si podemos invertir en las personas, en ofrecerles posibilidades de vida dignas, serán personas autónomas, personas que no dependan del sistema y personas que cotizarán y mantendrán también el sistema. Los servicios sociales es necesario impulsarlos. Hoy en día, con la crisis social que tenemos, es muy importante dotar a los servicios sociales de ingresos de profesionales para poder atender todas las necesidades. Al mismo tiempo, relacionado con el cáncer, es necesario e imprescindible actualizar el Instituto Nacional de Seguridad Social, las prestaciones y evaluaciones de las situaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y absoluta. ¿Por qué? Porque están realizadas y diseñadas desde hace varias décadas. Es necesario hacer unas evaluaciones específicas a aquellas personas diagnosticadas de cáncer. Estamos en una emergencia social muy importante en la cual tenemos que atender a las personas, no las podemos dejar sin atender todas sus necesidades, las necesidades sociales. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar más rápido a las personas? Es muy importante que la administración pública sea consciente que tiene que agilizar los procesos. Esto implica eliminar burocracia. Esto también es un aspecto que tenemos que tener en cuenta las entidades sociales. Tenemos que diseñar caminos y estrategias para poder llegar lo antes posible a cubrir la necesidad social que tenga la persona. Todas las intervenciones tienen que ir dirigidas a empoderar a la persona. La persona es un sujeto activo, capacidad de derecho y de ejercer sus derechos humanos y sociales. Tenemos que trabajar para mantener las condiciones mínimas y las personas sean libres de decidir. Tenemos que trabajar en red, desde la administración pública, desde las entidades sociales. Tenemos que establecer canales de coordinación pensando en el beneficio de los ciudadanos y de las personas afectadas de cáncer. Todo esto llevará a realizar una mejor eficacia de los recursos con los que contamos, que sabemos que son limitados, pero es de vital importancia tener en cuenta que las personas tienen derecho a ser atendidas y a tener cubiertas sus necesidades básicas. Para terminar, quiero hacer un resumen de todos los temas que hemos abordado hoy. ¿Qué implica el concepto de salud? Salud no solamente es salud física, hemos visto que es salud física, emocional y social. Hemos visto que el cáncer tiene un fuerte impacto social en las personas y en sus familias. Y también hemos visto que es imprescindible abordar las necesidades sociales del cáncer, que si no están cubiertas, no las podemos abordar, las personas no están sanas, ni sus familias. La pandemia del COVID ha incrementado considerablemente la desigualdad social. Y por último, es una responsabilidad de todas las personas, el que podamos ofrecer las garantías y cubrir las necesidades de las personas afectadas del cáncer y sus familias. Por último, quiero terminar agradeciendo la invitación a participar en el Congreso de Aragón de la Asociación Española contra el Cáncer y espero que haya sido de interés la conferencia y os deseo un feliz congreso a todas las personas que participáis. Muchas gracias.